Es el 24 de noviembre de 1971 y el sol acaba de ponerse sobre el noroeste del Pacífico. Un avión Boeing 727, con el registro N467US, está volando a 30,000 pies, transportando a 36 pasajeros y 6 tripulantes desde Portland hasta Seattle. De repente, un hombre de unos 40 años, vestido con un traje y corbata, se levanta de su asiento y le entrega una nota a una azafata. La azafata, Tina Mucklow, se sorprende al leer las palabras "tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario". El hombre, que se identifica como Dan Cooper, exige $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión de combustible listo para reabastecer el avión al llegar al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. La tripulación está conmocionada y los pasajeros son ajenos al peligro que se está desarrollando. A medida que el avión comienza su descenso hacia Seattle, las demandas de Cooper están siendo transmitidas a las autoridades y una sensación de malestar se está extendiendo por todo el avión. Pero, ¿quién es este hombre y qué lo lleva a cometer un crimen tan audaz? La respuesta, cuando finalmente llega, será más impactante de lo que nadie podría haber imaginado. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Para entender los eventos que llevaron al secuestro, debemos retroceder al día anterior, el 23 de noviembre de 1971. Dan Cooper, o al menos el hombre que más tarde se identificaría como Cooper, fue visto en el Aeropuerto Internacional de Portland, donde compró un billete de ida a Seattle en el vuelo 305. Fue descrito como un hombre callado y tranquilo, vestido con un traje que se mantenía solo. El aeropuerto estaba lleno de gente, y Cooper se mezcló perfectamente, sin llamar la atención sobre sí mismo. A medida que pasaba el día, Cooper se dirigió a la cafetería del aeropuerto, donde se sentó solo tomando un café. Fue un día típico en el aeropuerto, con personas apuradas para tomar sus vuelos, y Cooper era solo una cara más en la multitud. Pero, ¿qué estaba pasando por su mente y que lo llevó a planificar un crimen tan audaz? La respuesta se encuentra en los detalles de su pasado, que más tarde serían revelados por los investigadores. A medida que profundizamos en la historia, exploraremos los eventos que llevaron a Cooper a este punto y las motivaciones detrás de sus acciones. Pero por ahora, solo digamos que el plan de Cooper ya estaba en marcha y nada podía detenerlo. El destino había sido sellado y los eventos que se desencadenarían cambiarían el curso de la historia. Y entonces los registros simplemente se detuvieron. Los primeros años de la década de 1970 fueron un periodo de gran cambio social en los Estados Unidos. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo y el país estaba dividido. La economía estaba en recesión y muchas personas luchaban por llegar a fin de mes. Fue un periodo de gran incertidumbre, y el secuestro del vuelo 305 fue solo uno de los muchos eventos que conmocionarían a la nación. Los medios de comunicación estaban llenos de historias de protestas, disturbios y malestar social, y el público estaba en vilo. En este clima de miedo y incertidumbre, el secuestro de un avión no era completamente inesperado. De hecho, fue solo uno de varios secuestros que habían tenido lugar en los meses anteriores. Pero lo que hizo que el secuestro de Cooper fuera diferente fue el hecho de que se llevó a cabo con tanta precisión y planificación. Fue un crimen que capturó la imaginación del público y sería recordado durante años. A medida que exploramos los eventos que rodearon el secuestro, examinaremos el contexto social y cultural en el que tuvo lugar y cómo reflejó las ansiedades y temores de la época. El secuestro del vuelo 305 no fue solo un crimen, sino una reflexión de los tiempos turbulentos en los que ocurrió. Pero nadie podría haber predicho el resultado, y la investigación que siguió sería una de las más extensas y complejas en la historia de Estados Unidos. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue peor de lo que nadie había imaginado. A medida que el avión comenzaba su descenso hacia Seattle, las demandas de Cooper estaban siendo transmitidas a las autoridades. La tripulación recibió instrucciones de seguir las instrucciones de Cooper al pie de la letra y de no intentar aprehenderlo. Los pasajeros, que todavía eran ajenos al peligro que se estaba desarrollando, fueron informados de que debían permanecer calmados y seguir las instrucciones de la tripulación. Pero cuando el avión tocó tierra en la pista, se hizo evidente que algo estaba mal. El avión se dirigió al área designada y el camión de combustible y los coches de policía estaban visibles, esperando para reabastecer el avión y aprehender a Cooper.
Pero Cooper no había terminado aún. Tenía una última demanda, una que cambiaría el curso de la investigación y el destino de los pasajeros. A medida que la tripulación esperaba con ansias, la última demanda de Cooper fue transmitida a las autoridades. Fue una demanda que pondría a prueba los límites de la ley y empujaría la investigación a sus límites. Y entonces los registros simplemente se detuvieron. A medida que el avión se dirigía al área designada, las demandas de Cooper estaban siendo cumplidas. El camión de combustible estaba en posición y los coches de policía estaban esperando. Pero Cooper no iba a dejar que las autoridades lo aprehendieran sin luchar. Instruyó a la tripulación para que reabasteciera el avión y se preparara para el despegue. Los pasajeros, que todavía eran ajenos al peligro que se estaba desarrollando, fueron informados de que debían permanecer calmados y seguir las instrucciones de la tripulación. Pero cuando el avión comenzó a rodar por la pista, se hizo evidente que Cooper no iba a dejar que las autoridades lo atraparan. Instruyó a la tripulación para que despegara y el avión se elevó del suelo, dejando a las autoridades atrás. Los pasajeros estaban en un estado de pánico y la tripulación estaba tratando de mantenerlos calmados. Pero Cooper estaba al mando y no iba a dejar que nadie lo detuviera. A medida que el avión se elevaba en el cielo, las autoridades se preguntaban qué sucedería a continuación. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue peor de lo que nadie había imaginado. Pero nadie estaba preparado para la sorprendente vuelta de los eventos que estaba a punto de desarrollarse. Mientras el avión desaparecía en la noche, las autoridades se quedaron para recopilar los pedazos. La investigación del secuestro del vuelo 305 fue una de las más extensas y complejas en la historia de Estados Unidos. El FBI fue llamado y un equipo de agentes fue asignado al caso. Los agentes comenzaron a entrevistar a los pasajeros y la tripulación, tratando de armar los eventos del secuestro. Pero a medida que se adentraban más en el caso, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Los pasajeros y la tripulación estaban conmocionados, pero parecían estar diciendo la verdad. Pero Cooper había dejado un rastro de pistas y los agentes estaban decididos a seguirlos. A medida que investigaban más a fondo, descubrieron que Cooper había planeado el secuestro con precisión, dejando atrás una serie de mensajes y pistas crípticas. Pero una cosa era segura: Cooper había desaparecido en el aire, dejando atrás un misterio que acosaría a las autoridades durante años. Algo no sumaba y los agentes estaban decididos a descubrir qué. A medida que la investigación continuaba, los agentes comenzaron a descubrir una serie de inconsistencias en la historia. Los pasajeros y la tripulación parecían estar diciendo la verdad, pero la evidencia no sumaba. Era como si Cooper hubiera planeado el secuestro a la perfección, dejando atrás una serie de pistas y desinformación. Pero entonces algo inesperado sucedió. Se descubrió una pieza de evidencia que cambiaría el curso de la investigación. Una corbata, más tarde identificada como perteneciente a Cooper, fue encontrada en el avión con un mensaje críptico adjunto. El mensaje decía: "No soy quien crees que soy". Fue un giro que lanzaría la investigación al caos y plantearía más preguntas que respuestas. Todo apuntaba a que Cooper era un secuestrador experimentado, pero esta nueva evidencia sugería que había más en la historia. Pero entonces lo inesperado sucedió y la investigación tomó un giro dramático. A medida que la investigación continuaba, los agentes comenzaron a profundizar en el pasado de Cooper. Descubrieron que Cooper no era quien parecía ser. No era un secuestrador experimentado, sino un hombre con un pasado complejo y problemático. Había servido en el ejército y tenía antecedentes de problemas de salud mental. ¿Pero qué lo llevó a cometer un crimen tan atrevido? La respuesta yacía en los detalles de su pasado y los eventos que lo habían llevado a este punto. Los agentes descubrieron que Cooper había planeado el secuestro durante meses, utilizando su entrenamiento militar para prepararse para el evento. Pero ¿cuál fue la motivación detrás del secuestro? ¿Fue por el dinero o había algo más? Los agentes estaban decididos a descubrirlo y siguieron un rastro de pistas que los llevaron más profundamente en el misterio. A medida que se adentraban más en el caso, descubrieron que la verdadera identidad de Cooper no era el único misterio. Había otros actores involucrados y el secuestro era solo la punta del iceberg. A medida que la investigación continuaba, los agentes comenzaron a centrarse en el costo humano del secuestro.
Los pasajeros y la tripulación habían pasado por una experiencia traumática, y muchos todavía estaban conmocionados por los eventos. Los agentes entrevistaron a los pasajeros y la tripulación, tratando de armar los eventos del secuestro. Escucharon historias de miedo y pánico, a medida que los pasajeros y la tripulación trataban de dar sentido a lo que estaba sucediendo. Pero una historia se destacó, la historia de una joven que había estado en el avión con su hijo. Ella había sido separada de su hijo durante el secuestro y se había quedado sin saber si lo volvería a ver. Los agentes se conmovieron por su historia y estaban decididos a descubrir qué había sucedido con su hijo. A medida que se adentraban más en el caso, descubrieron que el hijo de la joven había sido encontrado a salvo y sonando, pero la experiencia había dejado a la madre traumatizada. El secuestro no solo había afectado a los pasajeros y la tripulación, sino también a las familias y seres queridos que habían sido dejados atrás. El costo humano del secuestro era alto y los agentes estaban decididos a llevar a Cooper a la justicia. A medida que la investigación continuaba, los agentes comenzaron a descubrir una red de conspiración y engaño. Parecía que Cooper no estaba actuando solo, sino que era parte de una organización más grande. Los agentes descubrieron que había otros actores involucrados y que el secuestro era solo una parte de un plan más grande. Pero ¿cuál fue el propósito del secuestro y quién estaba detrás? Los agentes estaban decididos a descubrirlo, pero se encontraron con resistencia en cada paso. Parecía que alguien estaba tratando de cubrir la verdad y los agentes no estaban seguros de a quién confiar. A medida que se adentraban más en el caso, descubrieron que la conspiración llegaba hasta la cima y que había personas que harían cualquier cosa para mantener la verdad oculta. Los agentes estaban en una posición difícil y sabían que tenían que ser cuidadosos. Estaban tratando con personas poderosas y sabían que sus vidas estaban en riesgo. Pero estaban decididos a descubrir la verdad sin importar el costo. La investigación sobre el secuestro del vuelo 305 fue una de las más extensas y complejas en la historia de Estados Unidos. El FBI había reunido un equipo de agentes que trabajaban día y noche para encontrar a Cooper. Habían seguido una pista de pistas, desde la corbata y el mensaje críptico hasta el avión Boeing 727. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no habían podido encontrar a Cooper. Los agentes estaban frustrados y sabían que se estaban quedando sin tiempo. Tenían que encontrar a Cooper antes de que pudiera golpear de nuevo, y estaban decididos a dejar ninguna piedra sin levantar. A medida que continuaban su búsqueda, descubrieron que Cooper había planeado el secuestro con precisión, utilizando su entrenamiento militar para prepararse para el evento. Pero, ¿cuál era la motivación detrás del secuestro? ¿Era por el dinero o había algo más detrás de ello? Los agentes estaban decididos a descubrirlo y siguieron una pista de pistas que los llevó más profundamente en el misterio. A medida que se adentraban más en el caso, descubrieron que la verdadera identidad de Cooper no era el único misterio. Había otros jugadores involucrados y el secuestro era solo la punta del iceberg. La historia oficial del secuestro del vuelo 305 era que Cooper había actuado solo y que el secuestro era un simple caso de extorsión. Pero a medida que la investigación continuó, quedó claro que esto no era el caso. Los agentes habían descubierto una red de conspiración y engaño, y parecía que Cooper era solo una pequeña parte de un plan más grande. Pero a pesar de esto, la historia oficial permaneció igual. El gobierno y los medios de comunicación se aferraban a la historia de que Cooper había actuado solo, y que el secuestro era un simple caso de extorsión. Pero los agentes sabían que esto no era la verdad, y estaban decididos a descubrir la verdadera historia. A medida que se adentraban más en el caso, descubrieron que la historia oficial era solo una tapadera, y que la verdad era mucho más compleja y siniestra. Los agentes estaban en una posición difícil y sabían que tenían que tener cuidado. Estaban tratando con personas poderosas y sabían que sus vidas estaban en riesgo. Pero estaban decididos a descubrir la verdad sin importar el costo. Después de años de investigación, la teoría más creíble sobre el secuestro del vuelo 305 es que Cooper era un ex miembro del ejército, que había planeado el secuestro como una forma de vengarse del gobierno. La teoría es que Cooper estaba motivado por un deseo de venganza y que el secuestro era solo una parte de un plan más grande. Pero a pesar de esta teoría, la verdad sobre la identidad y el destino de Cooper sigue siendo un misterio.
Los agentes habían seguido una pista de pistas, desde la corbata y el mensaje críptico hasta el avión Boeing 727. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no habían podido encontrar a Cooper. El caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes en la historia de Estados Unidos, y la verdad sobre la identidad y el destino de Cooper puede nunca ser conocida. Pero una cosa es segura: el secuestro del vuelo 305 fue un evento complejo y siniestro, y la verdad sobre él seguirá fascinando y acosando durante años. El hecho más perturbador sobre el secuestro del vuelo 305 es que Cooper puede seguir vivo. A pesar del paso del tiempo, ha habido numerosos avistamientos y pistas sobre el paradero de Cooper. Algunos creen que Cooper pudo escapar y comenzar una nueva vida, mientras que otros piensan que puede haber sido asesinado en el salto. Pero una cosa es segura: el secuestro del vuelo 305 fue un evento complejo y siniestro, y la verdad sobre él seguirá fascinando y acosando durante años. El caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes en la historia de Estados Unidos, y la verdad sobre la identidad y el destino de Cooper puede nunca ser conocida. Pero el legado del secuestro sigue vivo y sigue capturando la imaginación del público. El secuestro del vuelo 305 fue un crimen que conmocionó a la nación, y siempre será recordado como uno de los crímenes más audaces e intrigantes en la historia de Estados Unidos. El secuestro del vuelo 305 fue un crimen que conmocionó a la nación, y siempre será recordado como uno de los crímenes más audaces e intrigantes en la historia de Estados Unidos. El caso de D.B. Cooper es una historia compleja y fascinante que sigue capturando la imaginación del público. Desde las demandas iniciales hasta la desaparición final, la historia de D.B. Cooper es un testimonio del poder de la ingenuidad humana y los límites de la aplicación de la ley. A medida que reflexionamos sobre los eventos de aquella noche fatídica, nos recordamos que la verdad es a menudo más extraña que la ficción, y que los misterios más intrigantes son a menudo los que siguen sin resolver. Si esto te ha mantenido despierto durante la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.